FTL sobre análisis de las teologías políticas en el contexto evangélico latino e hispanoamericano. Y realmente, de corazón les digo, gracias por aceptar la invitación y acercarse por Zoom un viernes por la noche o un viernes por la tarde. Soy Mariel de Luca Bot, una de las vocales de la comisión directiva del FTL, y hoy, como desde los años 70, tendremos la oportunidad de dialogar teológicamente sobre temas que literalmente nos atraviesan a todos. Y hoy, tres queridos teólogos latinoamericanos, Regina Fernández, Néstor Míguez y David Roldán, nos ayudarán a reflexionar críticamente sobre el legado y la posibilidad de dar continuidad al pensamiento de otros tres teólogos latinoamericanos, René Padilla, José Míguez Bonino y Juan Luis II. Y hoy es hermoso ver cómo se unen Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay en este espacio. Y como todos somos adultos y necesitamos saber por dónde vamos a andar, les cuento que vamos a dividir las 2 horas en 4 momentos. En el primer momento habrá presentaciones una tras otra, seguidas, primero por Regina Fernández, luego por Néstor Míguez y David Roldán, y yo los presentaré individualmente. Luego un tiempo de diálogo entre ellos tres, entre los expositores. Iremos en tercer lugar a un trabajo en grupos con preguntas parecidas a las que se realizaron el viernes pasado. Y luego culminaremos con un tiempo de cierre con preguntas y respuestas entre participantes y expositores. Así que ese es el plan. Bienvenidos nuevamente. Y en primer lugar, entonces tengo el honor de presentar a Regina. Regina Fernández va a tratar el tema de la teología política de René Padilla. Regina tiene una maestría en teología y praxis y otra maestría en misiología. Tiene una especialización en historia y cultura afro-brasileña e indígena y otra en derecho y gestión educativa. Es profesora de teología y autora de varios libros sobre teología latinoamericana y vicepresidenta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Así que adelante, Regina, y te escuchamos con muchísima atención durante estos 15 minutos y luego te voy avisando más o menos cuando falten unos 2 minutitos. Gracias. Está bem. Graças, Mariel. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Vou ler um texto em espanhol, mas você deveria me dar um tempo maior, porque vou estar sofrendo com a língua. Tenha paciência comigo. Sou teóloga brasileira e faço parte da FTL já há 6 anos, da diretoria da FTL há 6 anos, e conheci René Padilha pessoalmente, mas meu principal contato com ele foi que ele foi co-orientador de uma de minhas dissertações. Então, isso foi muito importante para mim. Deixa-me ler esse texto em espanhol e me desculpem os erros. René Padilha foi um dos principais articuladores da teologia evangélica latino-americana através da teologia de la misión integral, uma teologia bíblica contextualizada e expressão do pensamento evangélico de América Latina. Solo é possível hablar de uma teologia política de Padilha considerando estes marcos, que são hermenêuticos e epistêmicos. La hermenêutica em el sentido de que não só parte de outro ponto de vista para as escrituras, de uma concepção mais completa do mundo e da realidade latino-americana, sino também da tradição evangélica. Epistêmica, porque propõe
uma prática teológica diferente, em correspondência com o conhecimento do sul global e centrada em la realidade concreta da América Latina. A finais de los anos 90, fiz um curso de hermenêutica contextual com René Padilha em Brasília. Ele sempre levava um paraguas branco, chamamos de guarda-pó, deve ser paraguas, paraguas branco e pantalones negros, sinal de simplicidade e rechaço à ostentação acadêmica. Para mim, foi uma lição sobre a missão integral da Igreja e a importância de evitar a preciosidade tradicional do meio acadêmico. Padilha destaca dois aspectos importantes em sua hermenêutica. Primeiro, o conceito do mundo como um campo hermenêutico. Isto pode entender-se como a criação em sua totalidade, a ordem atual da existência humana, a humanidade que é objeto do Evangelho, pero hostil a Deus. Segundo Padilha, o mundo está dominado por el consumo promovido por la publicidade e las multinacionais. Por outro lado, el homo consumens é apresentado em las redes como um modelo ideal desejado pelos pobres e ostentado pelos ricos. A técnica serve aos interesses econômicos de uns poucos, sem resolver o hambre da maioria. A indústria serve o capital, comprometendo também o meio ambiente. E as nações ricas ignoram que sua prosperidade se baseia em práticas exploradoras e coloniais. Este é o cenário do mundo descrito por Padilha. A Igreja deve estar em el mundo para denunciar estas injustiças do consumo, do capitalismo e do colonialismo, sendo um espaço de serviço, bem-vinda e esperança, señalando um reino de justiça. Outro aspecto da hermenêutica de Padilha é o uso do círculo hermenêutico. Todos lo sabemos que ele usou o círculo hermenêutico, que também foi amplamente utilizado por Juan Luís II, um teólogo da liberação uruguaio, que foi uma de suas fontes. Sin embargo, é possível identificar a diferença entre o círculo hermenêutico proposto por ele e uma teologia que também poderia chamar-se evangélica. Esta é a preocupação de Padilha, né? Que esta teologia que estava surgindo em el cenário evangélico latino-americano pudesse ser chamada de evangélica. O enfoque de Padilha implicava uma visão mais ampla da realidade, não limitada só ao aspecto sociológico das teologias liberacionistas, nem ao aspecto quase exclusivamente espiritual das teologias protestantes tradicionais. A mesma visão exaustiva, dedicada, deveria ser realizada em la leitura de las escrituras. Daí la expressão hermenêutica contextual, porque se ocupa de la vida que rodeia o texto. Outro ponto fundamentalmente diferente é que esta teologia, desarrollada em el curso del círculo, deveria dar lugar a uma nova praxis missional de caráter integral e não só sociológica ou em vista de uma futura salvação. Mientras que a teologia da liberação se ha consolidado como uma forma de teologia abertamente política, como nombrou Clodovis Boff em sua obra Teologia do Político e suas mediações. Padilha e outros teólogos evangélicos han proposto uma teologia integral,
em lá que lo político está presente não só como um tema a tratar com ela, sino como uma de las lentes através de las quais se percebe a realidade de la comunidade teológica e la comunidade bíblica, e que guie la nueva praxis misional de la Iglesia. El frei Pedro Casaldáliga dijo: todo es político, aunque lo político no sea el todo. Sin embargo, en el caso de la misión integral, lo mismo puede decirse en relación con lo ecológico, lo cultural, lo religioso. Estamos afirmando que uma hermenêutica e uma praxis integral abarcam vários aspectos da realidade com igual importância e los transversalizam, criando redes de percepção da realidade, das escrituras e de ação missional sobre ela. Em tempos contemporâneos, não existe outra forma possível de levar a cabo a la hermenêutica, porque formamos parte de uma realidade complexa, marcada por las infinitas interações promovidas por las tecnologias globalizadas, por las relações holísticas propostas por la ecologia e los enfoques sistêmicos diversos. René Padilha e outros teólogos latino-americanos de sua época, quizá não se deram conta del vinho novo que traíam, para o qual a época em la que viviam era como uma vieja odre, viejo odre, incluindo, nessa época, a antiga tradição evangélica ocidental. Hicieron teologia integral muito mais para satisfazer as necessidades do contexto sociohistórico latino-americano, marcado por la complexidade, que por uma proposta metodológica. Para Padilha, toda necessidade humana, portanto, pode ser utilizada por el Espírito de Deus como ponto de partida para a manifestação de seu verdadeiro poder. Portanto, também para a reflexão teológica. Además, comenta que a prioridade da praxis missional se define por essas necessidades que observamos em lo contexto. En este esforço hermenêutico, o contexto vivencial é ponto de partida para a prática teológica. Padilha não utilizou as ciências sociais como um instrumento exclusivo de análises, sim que buscou ser multidisciplinar em seu enfoque, pero principalmente pastoral e missionário. Em uma teologia contextual, a análise das escrituras parte desta percepção do contexto como um lugar hermenêutico, de onde a interpretamos, em lo qual a vida se organiza e ocorre. Recordando que em la hermenêutica tradicional, ou em las hermenêuticas tradicionais, o lugar teológico generalmente não são necessariamente as escrituras como afirmam, sino la dogmática de las diversas confissões cristianas e denominacionais e a pretensão de consolidá-las. Sempre há um lugar hermenêutico, né, em que nos situamos. O eixo temático da teologia de Padilha é, sem dúvida, o reino de Deus, considerando sua doble dimensão, presente e futuro. Este foi o tema sobre o que mais falou, sobre o que ele mais falou e de que desenvolveu o seu pensamento teológico, a partir do qual desenvolveu o seu pensamento teológico. Como explica o próprio Padilha, o uso bíblico do reino, Malkut, Basileia, em relação com o governo divino, não se refere a um reino territorial em el presente, nem a um reino escatológico que se formará em el futuro, sino ao poder de Deus em ação,
el verdadeiro poder de Deus que, antecipando el fim, se manifesta em el presente através de Jesus Cristo e que se manifestará em toda sua plenitude e em futuro, em el futuro. É importante recordar que como o reino atual de Deus, manifestado e ativo em la história, está configurado como uma categoria política e teológica que se ha convertido em base da ideia de missão integral. Para Padilha, missão integral não seguia por uma forma de ideologia esquerdista, isto são palavras dele, que aunque propõe igualdade social e promoção da justiça, lo hace desde a horizontalidade da luta humana. Portanto, não desde Deus. Pero propone estas mesmas lutas, la missão integral, sin embargo, basadas em la justiça del governo de Deus. Deste modo, anela uma sociedade onde reine a justiça que emana de Deus, uma sociedade onde todos, por igual, sem distinção de raça, classe social e sexo, tenham acesso a los bienes de la criação para satisfazer suas necessidades humanas básicas. Por outro lado, em um texto mais recente, Padilha considera que, aunque os teólogos da liberação tenham optado por esse sistema marxista como um sistema socioeconômico e político, que realmente aconteceu, né? Desejável para todas as nações, desejável para todas as nações, isto não nos impede de reconhecer em la teologia de la liberação e sua ênfase em el Jesus histórico, a solidez bíblica e o valor missioneiro desta ênfase na solidariedade de Jesus com os pobres e oprimidos como modelo para a missão da igreja. Comentando sobre o Ministério Integral da Igreja, em um livro organizado junto com Tetsunao Yamamori e Gregório Reiki, Padilha, quanto tempo eu tenho aí? 1 minuto? Un minutito más o menos. Sim, então vocês não vão ler esse texto. Vou partir para algo que eu achei muito interessante no pensamento, nos escritos de Padilha. Em 1995, ante o crescimento expressivo dos evangélicos em América Latina, Padilha advertiu sobre o risco do uso político sem escrúpulos dessa massa, com o objetivo de instrumentalizar a igreja para seus próprios interesses. Segundo ele, os evangélicos se estavam convertendo em uma força política e ocupavam espaços políticos, posições políticas importantes, pero alguns deles estavam muito mais envolvidos por lo que ele chamava de sonhos constantinianos, que por la ideia de servir a sociedade. E ainda concluindo aqui, a esse respeito, ele advertiu: sin embargo, suspeito que a tentação constantiniana será uma das maiores que os evangélicos terão que seguir enfrentando-se em los próximos anos. 25 anos atrás, lo disse. Estimulados em esta direção por la ala direitista do fundamentalismo estadunidense. Há 25 anos atrás, Padilha profetizou essa situação. E ele perguntou, então, onde estão hoje os líderes responsáveis de velar por el bem-estar da grande maioria oprimida e sobrecarregada de nosso continente? Onde estão os líderes de integridade moral que estão dispostos a anteponer estas necessidades a seus interesses políticos? Finalizando, é neste sentido que concluímos, dizendo que a teologia política de Padilha é uma teologia integral,
y que su teología integral también es política. Por outro lado, para ele não é possível fazer teologia política em âmbito evangélico sem ser mediado por la ideia do governo atual presente de Deus, entendido como sinônimo de la justiça em el mundo, es decir, la totalidade de la vida. Gracias. Gracias, Regina, y gracias por respetar los tiempos, sos genial. Bueno, en segundo lugar, tenemos la alegría, la oportunidad de escuchar sobre la teología política de José Míguez Bonino a través de Néstor Míguez. Y Néstor nació en Rosario, en Argentina, maestro, magíster en Antropología Social y Política de la Flaxo, doctor en Teología de ICD, de especialidad del Nuevo Testamento. Es también profesor emérito en las áreas de Nuevo Testamento y Teología Sistemática, profesor invitado y conferencista a nivel internacional, numerosos artículos y libros, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas entre el 2011 y 2021, y es presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y entre muchas de sus publicaciones me gustaría mencionar 3 o 4 como títulos: Jesús, Maestro Popular; Pablo confronta al imperio; Juan de Patmos, el visionario y su visión; y Jesús del pueblo. Y una más allá del espíritu imperial. Bueno, es un placer poder escucharte. Adelante, Néstor. Bueno, buenas noches. Perdonen que no salude a todos los amigos, conocidos, amigas, hermanas que tengo en este chat, pero se me irían los 15 minutos en los saludos en todo caso. Así que dense todos por saludados y reconocidos. Tengo que reconocer también que me resulta un poco difícil tratar este tema. Por ser el hijo de José, hay cosas que a veces uno tiene cierto pudor, ¿no? Y por otro lado, porque a veces me resulta difícil diferenciarme, porque fueron tantas horas de conversaciones a lo largo de toda nuestra vida que yo encuentro cosas mías en los escritos de él y cosas de él en los escritos míos. De manera que muchas veces se produce una cierta simbiosis que no es justa, pero ocurre. Eh, Me voy a detener exclusivamente en la teología política porque la mayoría de ustedes ya sabrán, la obra de mi padre abarca varias ramas de la teología, ¿no es cierto? Y si bien en cada uno de sus escritos aparecen elementos que hacen a la teología política, también aparecen especificidades y dimensiones propias de las distintas temáticas que va tratando. Eh, Hay 4 obras que yo diría son las fundamentales para poder concentrarse en lo que es el pensamiento y la teología política específicamente. Esos libros decisivos son La fe en busca de eficacia en la década de 1970, Cristianos y marxistas unos años más adelante, Militancia política eh, y, y ética cristiana, que es ya de la década del 80, y sobre la década del 90, el libro que trata de los evangélicos y el poder, poder del evangelio y los evangélicos y el poder. Estas serían las 4 obras principales en donde se anuda el pensamiento político. Una frase que dijo recién Regina con respecto a René, y hay muchos puntos de contacto en René con José, todo es político, pero lo político no es todo.
Y me parece que este es uno de los elementos decisivos. Toda acción que emprendamos los seres humanos, incluso en el ámbito de la conformación familiar, tiene consecuencias políticas. Pero lo político no es todo. ¿Por qué? Porque lo político no tiene una autonomía en el pensamiento de José, y en esto hay en algunos de sus libros toda una discusión justamente sobre Maquiavelo y la teoría del poder de Maquiavelo. Lo político no es todo, porque la moral y la ética, o especialmente el lugar que la fe tiene en la especificación de la ética, también impacta sobre lo político. Es decir, el cristiano, la iglesia cristiana, y después voy a hacer una diferenciación sobre esto, se integra en el ámbito de lo político, pero trae al ámbito de lo político elementos que no son de la propia dinámica política, sino que son elementos traídos desde el ámbito de la revelación, desde el ámbito de la fe bíblica, y desde el ámbito de la fe bíblica una determinada concepción ética. Un segundo elemento que quiero destacar es que no hay compromiso sin mediaciones. Y esto me parece que es muy importante, y aquí sí hay algunas pequeñas diferencias con René. Todo compromiso, toda la vida cristiana es un compromiso. De una forma u otra es un compromiso con la fe, un compromiso con Jesús, un compromiso con nuestro testimonio, un compromiso con nuestros hermanos y hermanas que nos rodean, con nuestro prójimo. Pero ese compromiso siempre pasa por mediaciones. No hay aplicación directa del Evangelio sobre lo político, sino está mediado. Y estas mediaciones tienen al menos dos elementos. Perdonen que hable rápido, pero tengo poco tiempo. Dos elementos fundamentales: una mediación material y una mediación formal. La mediación material es la construcción del actor social. La construcción del actor social en tanto la persona actúa en el ámbito social, así como la construcción del actor social colectivo, los movimientos sociales, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil. No es posible llevar el Evangelio al ámbito del compromiso social y político si no es a través de algunas de estas mediaciones. De manera que la construcción del pensamiento político está siempre mediado. Después, cuando hable David sobre Juan Luis segundo, vamos a ver que también aparece esta cuestión, ¿no?, de la distinción entre fe e ideología como el fondo y la mediación, ¿no? Pero no me quiero adelantar a condicionarlo a David en este campo. Eh, pero además hay una mediación analítica. No es posible en el mundo complejo de hoy comprender el lugar del cristiano en la política o en la sociedad si no toma las herramientas analíticas necesarias para comprender la complejidad de esa sociedad. Si no toma también elementos de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de los distintos componentes que hacen a la comprensión de los mecanismos y de la economía fundamentalmente, si no hay una comprensión cabal y un análisis más elaborado de los componentes que hacen a la vida social, de cómo se configuran las culturas en los distintos ámbitos y por lo tanto la forma de insertarse en ellas. Ahora, dentro de estas mediaciones sociales, de estas mediaciones analíticas, no todo funciona de la misma manera. No todo funciona de la misma manera.
porque dentro de las propias ciencias sociales hay distintas posturas epistemológicas. Y estas distintas posturas epistemológicas arrojan distintos resultados. Entonces ahí se plantea justamente la distinción entre las ciencias sociales de corte funcionalista y las ciencias sociales de corte crítico, y dice, solo las de corte crítico ayudan a comprender fundamentalmente a la sociedad desde el lugar de los pobres. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar social entonces en el cual se ubica el cristiano en su compromiso? Es el lugar de los pobres, de los excluidos y de los vulnerables. Es el lugar donde se hace política y de donde se reclama justicia. Se hace política y se reclama justicia no desde un lugar abstracto, no desde un limbo cristiano que es capaz de mirar el mundo desde un espacio neutral, sino que se hace política desde la inserción política. Se hace compromiso social desde un lugar social. Y ese lugar social para el Evangelio, así lo expresa los profetas en el Antiguo Testamento, así se hace claro en Jesús, es el lugar de los pobres, de los excluidos, de los hambrientos, de los sedientos, de los desnudos, de los encarcelados, de los extranjeros. ¿Cierto? Entonces, esa situación es desde donde se hace el compromiso, donde se construye el compromiso y por lo tanto desde donde se eligen aquellas mediaciones que de una manera más eficaz puedan ayudar a comprender la complejidad del mundo en el cual estamos, comprenderla para transformarla, ¿no? En ese sentido, se parece mucho a la idea de Marx en el sentido de que no se trata de la filosofía no debe tratar de comprender el mundo, sino de transformarlo. Ahora, ¿de transformarlo en qué sentido? De transformarlo en el sentido de la justicia y de la paz. Estos son los dos elementos en los cuales el amor al prójimo se hace concreto en la acción política. El amor al prójimo se hace concreto en la acción política, en la proyección social, en la complejidad del mundo social, a través fundamentalmente de los componentes de paz y justicia. Paz y justicia que toman formas concretas en el mundo actual, orientados en el caso que él se planteaba, en la concreción de la situación social y política argentina durante la época de la dictadura, en la construcción de una política de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con la iglesia? Él dice, la iglesia no es el reino, pero tampoco la historia es el reino. Y aquí sí toma una distancia con algunos de los teólogos de la liberación, en el sentido de que nosotros no construimos el reino de Dios. El reino de Dios nos es dado por la presencia de Dios. Lo que nosotros podemos construir en todo caso son elementos que nos acerquen y nos permitan vislumbrar en esperanza de qué se trata el reino de Dios. Pero siempre serán construcciones frágiles, construcciones vulnerables, construcciones que van a tender a caer también en sus propias contradicciones. Y en ese sentido, la construcción política de José dice, no podemos ignorar que a pesar de toda la justificación y santificación que recibimos por el Espíritu Santo, la realidad pecadora no se va ni del cristiano ni de la sociedad en la cual vivimos. Y por lo tanto, en tanto vivamos en esta historia, el reino de Dios será siempre algo que tenemos como señal, como anticipo, como arras por el Espíritu, pero nunca algo que nosotros podamos hacer y construir efectivamente en este lugar. Por eso la iglesia y la historia, ninguna de las dos
logra establecer el reino de Dios. La iglesia da testimonio de ese reino, eh, y la sociedad civil procura la mayor paz y justicia posible porque tiene el mandato divino. Aquí toma elementos de la teología luterana, obviamente, el mandato y también de los profetas bíblicos, el mandato divino de proteger la vida humana. ¿Eh? 2 minutitos, si puede ser, Sí, más o sí, voy menos. cerrando. Gracias. Ni la sociedad civil ni la iglesia, como parte de la sociedad civil, traen el reino. Ambas se tensionan hacia el reino. Pero el reino será siempre algo que está más allá tanto de la iglesia como de la sociedad civil, de la historia humana. La iglesia entonces, ¿cuál es la tarea que le queda como comunidad? Su testimonio profético. El Estado tiene una función de protección de la vida y la Iglesia tiene la obligación de recordarle permanentemente al Estado a través de su función profética que esa es su tarea. ¿Eh? Hay una teología de la vida como fundamento final de toda acción política. Nuestro Dios es el Dios de la vida, nuestro Dios es el Dios de la justicia, nuestro Dios es el Dios de la paz, porque en el fondo esto es lo que decimos cuando decimos que Dios es amor. Muchísimas gracias. Y seguimos pensando, Señor. Bueno, te toca, David Roldán, terminar esta parte del espacio con la teología política de Juan Luis II, y que ya lo hemos escuchado al nombre de él mencionar en los dos presentadores anteriores. David tiene un doctorado en teología y también un doctorado en filosofía. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Cambridge y de Oxford. Es decano del Instituto Teológico FIET, director de la revista de investigación Teología y Cultura de la UCEL. Es profesor en diversas universidades, tanto de Argentina como del extranjero. Se especializa en temas de teología latinoamericana y filosofía contemporánea. Y entre sus libros, de nuevo, se destacan la dimensión política del reino de Dios, interioridad y exterioridad en la teología de la liberación y revelación de Dios y acción histórica. Muchísimas gracias, David. Te escuchamos. Muchas gracias, Mariel. Bueno, muchas gracias por la invitación y un lujo el panel y bueno, muy contento de poder participar. Dicho esto, empiezo a darle vueltas, a pensar críticamente en la convocatoria o en el concepto que tenemos que analizar o sobre el cual tenemos que debatir, que es el concepto de teología política como tal. Ahí, digamos, podemos dar un marco problemático sobre esa concepción en particular, porque no es lo mismo la teología de lo político, como muy bien planteó Regina, y uno podría estar de acuerdo, ¿no? Con Leonardo Boff, que en realidad es una obra que tiene varios títulos, ¿no? Teoría y praxis, en fin, es una obra que ha ido variando, pero que hay como un genitivo ahí que, bueno, la teología de lo político, del trabajo, de distintas realidades sobre la cual se reflexiona, ¿no? Y se toma como objeto de la reflexión teológica. En el caso de teología política, tal como está planteado, ahí hay algunos problemas, porque hay todo un debate digamos, en el siglo XX, pero que remite a la época de la patrística, en relación con Eusebio de Cesarea, que fue sindicado como el gran teólogo político imperial de Constantino, llamado burlonamente el peluquero del rey y demás, en donde ahí sí había una teología política que servía al proyecto monárquico del poder del momento. La idea detrás es que, bueno, un solo Dios, una sola fe, un bautismo, un monarca.
Esto lo caracteriza como algo negativo, por supuesto, Eric Peterson en un libro o un artículo que se llama El monoteísmo como problema político, y él defiende la idea de Trinidad, el concepto de Trinidad, en 1935 para oponerse a esa idea monárquica. El cristianismo no defiende una teología política porque el cristianismo es trinitario. El cristianismo remonta o se refiere a la economía divina, al oikos, a las personas trinitarias y al despliegue de esas personas trinitarias. Hay una sustancia divina y tres personas, como dice la expresión trinitaria clásica, ¿no? Esto es una respuesta que hace Peterson a un texto de 1922 muy famoso de este jurista alemán Carl Schmitt. Carl Schmitt con este libro se llama Teología Política, justamente, ¿no? Entonces Peterson interviene ahí defendiendo la doctrina trinitaria, también atacando a Schmitt. Schmitt se toma mucho tiempo para responder. Y digamos, hay también un tufillo ahí un poco antisemita en el propio Peterson diciendo, bueno, el cristianismo no es monárquico, no es teología política, es economía divina, economía trinitaria, y bueno, digamos, defiende el paradigma económico. Más recientemente, en el año 2007, intervino en este debate, rearmó y reconstruyó el debate Giorgio Agamben, este filósofo italiano, en el cual, bueno, coincide también con Peterson diciendo, no, el concepto de teología política auténticamente no es cristiano. Schmitt va a tratar de defenderlo a su manera, ¿no? Pero digamos, no es cristiano. Nosotros debemos defender la economía divina, la economía trinitaria, que es un paradigma del oikos griego, con todos los problemas que eso pueda traer, que es el paradigma de la administración de la economía de la casa. No es un paradigma imperial político, digamos, dominador. Bueno, por su manera, digamos, Agamben tampoco está de acuerdo con esto, digamos, critica también la economía, porque, bueno, él lo ve como un paradigma de gubernamentalidad moderna en la cual la economía, y ya no un gran imperio, la economía neoliberal es la que nos termina dominando. No será teología política, será economía, pero nos termina dominando igual según Agamben. Esto justamente yo lo trabajé, el libro de Agamben es El Reino y la Gloria, ¿no? El 2007, y en el libro homenaje al doctor Néstor Míguez, que tengo un articulito acá, un capitulito, trabajo justamente esa cuestión de Giorgio Agamben, El Reino y la Gloria y demás. Entonces, teología política es problemático. ¿Cómo interviene ahí entonces Juan Luis II? Bueno, por supuesto, no defendería una teología política imperial que defienda el poder monárquico y una estructura, digamos, hegemónica, autoritaria y que, digamos, condicione la vida humana, ¿no? En el caso de Juan Luis II, este teólogo uruguayo jesuita, que digamos falleció, ¿no?, en el año 96, 1996, y que bueno, desarrolló una obra importante ya en la década del 60, en los años 70 y demás. eh, Él no presenta una teología política, por supuesto, tampoco exactamente una teología de lo político, pero sí la política y las cuestiones ideológicas están en toda su obra. Concretamente, él lo que va a plantear en un texto del año, digamos, de la década del 80, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, y en otras obras del período, es que cuando queremos acercarnos al Jesús histórico, tenemos que elegir una clave hermenéutica. Él habló mucho de hermenéutica, ya Regina y Néstor algo dijeron sobre esto y podemos ampliar después. Entonces, lo que propondría en esta consulta de la FTL Juan Luis II es una clave hermenéutica política para entender al Jesús histórico. Metodológicamente nosotros que vivimos en el siglo XX, XXI, tenemos que optar por mediaciones hermenéuticas para entender a este personaje tan enigmático que fue Jesús de Nazaret. Y para eso, dice él, tenemos distintas claves y él elige una clave política. ¿Por qué? Porque cree que Jesús de Nazaret interpeló en términos políticos a los grupos opresores de su época, de su sociedad.
que él los identifica con, digamos, toda la estructura del templo opresiva, todos estos abusos, digamos, del poder religioso de su sociedad, no tanto el Imperio Romano, sino estos abusos en el templo, identificado con saduceos, fariseos y demás grupos. Él entiende, Juan Luis II, que Jesús de Nazaret es quien denuncia esa opresión que para nosotros sería religiosa, pero por el rol que tiene la religión en esa sociedad de la Palestina de la época de Jesús, él la entiende como una opresión religioso-política, que engloba o que incluye lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave hermenéutica que nos propone Juan Luis II para entender a Jesús de Nazaret es una clave hermenéutica política. Y dice esto, bueno, muy provocador, que siempre lo decimos en estos diálogos que tenemos con Néstor, que presenta a Jesús de Nazaret como un agitador político, ¿no? Que va directamente a confrontar a quienes detentaban este poder en este sistema sacrificial del templo, en esta culpabilización con los sectores marginados, pobres, oprimidos, y con la connivencia con distintos sectores de poder de parte de estos grupos opresores, y que Jesús no es ningún ingenuo, toca ahí donde duele, y bueno, las consecuencias iban a llegar. El poder de la época iba a venir contra Jesús, ¿no? Y en este sentido, digamos, la propuesta de Jesús es el Sermón del Monte, que produce tres grupos. Por un lado, las bienaventuranzas están dirigidas a un grupo particular de personas oprimidas por la sociedad, a las cuales se dirigen estas bienaventuranzas, estos dichos positivos, pero también están los hay, ¿no? Hay de aquellos. Entonces hay un grupo que genera la opresión y para el cual la predicación de Jesús no es algo bueno, sino que es una confrontación, que es una denuncia. Bueno, ahí está otra vez operando esa clave hermenéutica política, operando en la propia predicación de Jesús. Entonces, aquellos que son el objeto del amor divino y del amor de la predicación, aquellos que están siendo oprimidos en esa sociedad, aquellos que tienen una responsabilidad como opresores de este otro grupo, y se constituye un tercer grupo, dice Juan Luis II, que es el grupo de los discípulos, de aquellos que aceptan esta predicación y están dispuestos también a comprometerse en este mismo evangelio y en esta misma predicación, ¿no? Bueno, esto es lo que Juan Luis II presenta para entender al Jesús histórico. Pero, por ejemplo, cuando vamos a las cartas de San Pablo, ahí ya Juan Luis II dice, no nos sirve una clave política. Ujú. Él esto lo usa para la confrontación de Jesús con esa casta opresora vinculada al templo y a la religiosidad opresora que Jesús viene a deconstruir, ¿no? En el caso de San Pablo, él dice acá hay que optar por otra clave, y esto nos abre también otra discusión, por supuesto, que es, él llama una clave antropológico existencial, y en donde para la época de San Pablo, que bueno, obviamente que los evangelios se escribieron después, en fin, por supuesto que no es ingenuo en ese sentido, pero viene, digamos, comparando al Jesús histórico y a la iglesia. Entonces, bueno, viene toda esta discusión famosa entre Jesús predicó el reino y lo que vino fue la iglesia, esta cuestión de esta tensión entre reino e iglesia, que un poco ya Néstor la estuvo precursando y que luego en todo caso podemos ampliar, pero lo que digo es que aún tomando el corpus del Nuevo Testamento, para Juan Luis II no habría, a ver, no es todo teología política. Hay una hermenéutica política, una clave hermenéutica política para Jesús histórico, y hay de otro tipo para San Pablo. Esto se puede discutir y, digamos, los aportes del propio Néstor sobre bueno, las mediaciones críticas que hace como intelectual orgánico San Pablo en su momento, utilizando herramientas gramscianas, ¿no? De Néstor en su tesis doctoral de 1988. Bueno, ahí ayudan a ver que Jesús confrontó a ese poder del templo en su sociedad cercana. El Imperio Romano igual estaba oprimiendo, y la iglesia primitiva también tiene, por ejemplo, en la predicación paulina, un ataque y una denuncia a ese mecanismo opresor imperial. Así que algo podría aprender Juan Luis II del querido Néstor Míguez, y con esto ya está. ¿Qué más puedo decir después de esto? Bueno, muchas gracias y continuamos dialogando. Excelente.
Bueno, hicimos un recorrido histórico a full, ¿eh, David? Gracias. Bueno, creo que estamos todos muy yo, honestamente, una mezcla de emoción, admiración y querer saber más. Y entonces tenemos unos 15, 20 minutos para un diálogo entre ustedes tres. Y lo pueden hacerlo directamente o en general, pero sería hermoso poder escuchar porque ya lo han hecho, se han mencionado mutuamente. Entonces, algunos de ustedes tres que tengan preguntas entre ustedes y escucharíamos más diálogo. eh, y esta es la propuesta en los próximos 15 minutos. Así que bueno, cualquiera de los tres puede hacer preguntas a cualquiera de los tres. Así que bienvenida, las preguntas y las respuestas. Y me hacen un pedido desde la FTL. Yo sé que muchos de ustedes no pueden prender las cámaras, a veces por si están en un lugar público o piensan, pero si dentro de las posibilidades, si pueden prender las cámaras, se los agradeceríamos muchísimo. Por respeto también a los que presentan, porque es lindo ver los rostros. Gracias. Adelante, David, Regina o Néstor. Néstor, bueno, por supuesto, bueno, Regina también, todo el tema del círculo hermenéutico en Padilla, muy, muy valioso. Después podríamos hablar un poco de cómo plantean el círculo hermenéutico, ¿no? Padilla y Juan Luis II, lo hacen ese texto del 75. Pero me parece, Néstor, me acordaba que vos recordás, ahí estás retomando el Toward Christian Political Ethics, ¿no? O sea, militancia política y ética cristiana, en donde José plantea bueno, en un momento dice la compra de un auto en algún lugar, si se hizo en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Todas las decisiones parecen políticas, ¿no? El consumo también tiene consecuencias políticas. Y estabas presentando entonces la opción entre ciencias sociales, entre, digamos, mediaciones analíticas y específicamente las ciencias sociales críticas, mencionaste vos, ¿no? Como la opción que hace José. Porque también releyendo a Rubén Alves, que es otro interlocutor muy válido a lo largo ¿no? La trayectoria del propio José, él en De la Iglesia y la Sociedad, ese texto de Isal, él habla de las ciencias sociales dialécticas directamente, las ciencias dialécticas que son las que permiten captar la conflictividad entre un grupo opresor y un grupo oprimido, ¿no? Sí, José ahí toma justamente el texto de Boff, hace una referencia al texto de Clodovis Boff, ¿no? Teología de lo político, y simplifica diciendo, bueno, vean el texto de Boff, que ahí está la fundamentación por qué yo hago esta opción, porque en general mi padre solía escribir textos mucho más sencillos y menos académicos. Es verdad. Es difícil, los libros tienen una información académica muy grande, Sí. pero escribía, digamos, muy didácticamente. Y con Y economía del lenguaje, ¿no? Con economía del sí, lenguaje. Cortos, pero con efectiva- mucho contenido. efectivamente. Y en ese sentido, ahí se plantea, y justamente también se plantea una serie de hermenéuticas. En ningún texto describe sus opciones hermenéuticas. Hay que descubrirlas leyendo los estudios bíblicos que están incluidos en sus textos. No tanto bueno, en cualquiera de los cuatro textos que mencioné y en muchos otros artículos, de hecho, eh, tienen capítulos enteros dedicados al estudio bíblico. Y los criterios hermenéuticos hay que descubrirlos en la acción, digamos, en ese sentido, ¿no? El círculo hermenéutico que él usa, justamente, muy cercano a la teología de la liberación, muy cercano a la concepción de círculo hermenéutico de Juan Luis II, si bien con algunas diferencias, especialmente porque hay una diferencia fundamental que yo señalaría, y con esto voy terminando para dar lugar a una pregunta más, ¿vale?
hay una diferencia fundamental con Juan Luis II, que es el tema de la ascripción teilhardiana de Juan Luis II. Claro, claro, claro. Juan Luis II, en el fondo, siempre sigue siendo un discípulo de Teilhard de Chardin, ¿no? Aquel teólogo jesuita que planteaba el tema de que la evolución también es parte de la teología y que hay una teología evolutiva, así como hay una teología de la evolución, y que esa evolución nos va a llevar al punto mega, que es la plenitud del reino, que no viene, digamos que de alguna manera tiene continuidad histórica. Esto es lo que mi padre jamás aceptaría. Creo que René Padilla tampoco. ¿No Correcto, es cierto? correcto. Sí, Sino sí. que el reino es una ruptura y no Ujú. una continuidad. Y por eso necesita otro tipo de herramientas analíticas y otro tipo de hermenéutica. Ahora, con una pregunta específicamente para David, porque hay un pequeño libro de Juan Luis II, que fueron justamente las conferencias Carnaham que dio en el ICEDET, que se llama Masas y Minorías. Y En la ahí sí, dialéctica de la liberación, en la dialéctica divina de la liberación. efectivamente, y ahí sí hace mucho Correcto. más específicamente teología política. Sí, sí, claro, claro, sí, 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 sí. Ahí se mete con algunos aspectos, sí, sí, sí. Pero bueno, yo igual creo, digamos acá, retomando un poco también lo de Regina, sí, yo creo que Juan Luis II iría también por el lado de Regina. Yo hago este periplo porque el concepto de teología política es muy fuerte en Schmidt, en Peterson, está esta discusión con Agamben, es una discusión que Agamben volvió a ser contemporánea, bueno, ya pasaron varios años, pero ya es siglo XXI y la teología política como tal ha sido muy cuestionada como concepto. En ese sentido, creo que los sueños constantinianos que traía Regina, ¿no? Como algo crítico que plantea René Padilla y que ella entiendo que comparte, es una gran preocupación y creo que Juan Luis II también estaría muy preocupado por esas teologías que pretenden legitimar un poder con un lenguaje religioso. Y algo de eso han sufrido, entiendo, en Brasil y también nosotros aquí en Argentina más recientemente, ¿no, Regina? Estás muteada, Regina. Antes, sobre este libro Massas e Minorias, de Juan Luis II, me parece que Juan Luis II, me parece no, Juan Luis II foi um teólogo da libertação, da liberação, que criticou a teologia da liberação internamente. E me parece que esse livro, Massas e Minorias, aponta un aspecto crítico de la teología de la liberación, como quieres transformar las masas en minorías con conciencia política, mas las masas siempre serán las masas, ¿no? Então, poderia comentar sobre isso, porque ele me parece que não foi muito compreendido em sua época, porque era como eu disse, como um crítico de uma ideia muito utópica de dentro da teologia da liberação, principalmente da vertente radical da teologia da liberação. E como um filósofo, ele traz uma reflexão mais profunda sobre os problemas que eles estavam tratando. Podes comentar, David? Sí, sí, claro, claro. No, hay mucho para decir de eso porque él efectivamente, él saca esos 5 tomitos de la teología abierta para el laico adulto, 1968 a Sim, também. 1973, Centro Pedro Fabro, aquí en Montevideo. Claro, un contexto urbano, en un contexto en donde cierta lectura de obras, bueno, digamos, si no Dostoyevsky entero, por lo menos el gran inquisidor de Dostoyevsky, algunos elementos del psicoanálisis de Freud y demás, están entrando y demás. Bueno, ni hablemos cuestiones de desmitologización que ya había planteado Bullman y demás. Entonces, para un contexto urbano, para un cristiano adulto que quiera hacerse esas preguntas frente a distintas ciencias sociales y mediaciones literarias que ponen en jaque algunos elementos de la teología cristiana, él responde de una manera muy crítica y dialoga con todos esos elementos que, bueno,
por ahí para una teología más campesina o de otro tipo no eran relevantes, ¿no? Entonces fue atacado por eso. Él también, a su modo, digamos, él cuando reedita esos 5 tomitos, los reedita y salen, en realidad la reedición sale con errores por cristiandad, en 2 volúmenes sale todo reeditado y agrega un tercer volumen. El tercer volumen es más o menos del año 82, pasó un tiempo y él ahí va replanteando, bueno, qué cambió entre aquel contexto de fines de los 60 y los 70 y ese nuevo contexto. Y él ahí presenta 2 teologías de la liberación, una de Sobrino Gutiérrez, más cercana a que el pueblo sea el sujeto de la historia, y para él eso es una responsabilidad muy grande para darle a personas que están en la lona, alienados, bueno, están en una situación muy, muy dura y se le carga como una responsabilidad muy grande. Entonces él dice, ahí se distingue, dice, no, primero los pobres o los oprimidos son objetos del amor divino y en cuanto pueden tener ciertas condiciones de vida humana digna, pueden articular su propio proyecto de vida y ser verdaderamente sujetos. Él no va a decir que no quiere que sean sujetos de la historia, ¿no? Así, pero bueno, hace esas distinciones. Pero, cuando el cardenal Ratzinger ataca la teología de la liberación, él saca justamente con el título Teología de la Liberación, respuesta al cardenal Ratzinger, y defiende a Boff y a un montón de colegas que no están exactamente en su misma línea, y él defiende a toda la teología de la liberación frente a esa lectura superficial que se hizo en su momento de la teología de la liberación. Y el tema de las masas y las minorías, para decirlo muy rápido, es que para Juan Luis II el pecado es reproducir las conductas masivas de mi sociedad. Si mi sociedad discrimina siempre a los samaritanos, bueno, no voy a gastar energía en deconstruir todo eso y tratar de que no hay que discriminar a los samaritanos o a las mujeres. En mi sociedad se hace así, y listo, yo me dedico a otra cosa. Bueno, resistir las conductas de masa, las conductas masivas, resistir esa estructura pecaminosa es una forma de cristianismo adulto y es una forma de concientización y de un cristianismo crítico que se opone a esas conductas masivas que reproducen por, digamos, la ley del menor esfuerzo. Como para eso hay que poner energía y, bueno, a mí en mi sociedad siempre se hizo así, en mi familia siempre se hizo así. A mí me enseñaron esto se hace así. Bueno, para poder dar vuelta a eso, hace falta energía. Bueno, ahí toma algunos elementos de Gregory Bateson y algunos elementos de Taylor de Chardin que siempre están detrás, ¿no? También. Pero bueno, paradigma energético, pero por ese lado va lo de las minorías y las conductas de masa. Entonces, si el evangelio lo vendemos, entre comillas, lo vendemos con las mismas estrategias masivas del marketing, como se vende un producto, bueno, dice, quien quiera hacer eso no entendió el evangelio, porque el evangelio rompe las conductas de masa, las conductas Eh, masivas. Puedo hacer una preguntita. A mí se me vino a la cabeza esto de que ustedes son tres y estábamos hablando de tres, ¿no? Porque podrían haber hecho un resumen de 2 o 3 personas. Y se me venían a la cabeza estos momentos y estos espacios donde ustedes tres también tienen cosas en común con los tres que se presentaron. Entonces, hay ciertas cosas claves que yo he estado escuchando, que escuchaba a ustedes tres y se me venían la presencia de los otros tres a mi cabeza. Bueno, no sé si quieren comentar en eso de ustedes seis sobre la teología política, no solamente ellos tres, sino ustedes seis. Só lembrando que em la bibliografia, eu gosto de olhar, de mirar as bibliografias, as fuentes de los autores que estudo. Com quem estão conversando, quem estão ouvindo. E René Padilha tem como fonte José Miguel Bonito e, muito repetidamente, Juan Luis II. São autores muito citados em sua bibliografia, na bibliografia desses textos. Isto significa que Padilha recebeu influências destes pensadores, leu seus textos e se permitiu ser influenciado em sua teologia por esses pensadores. E se vê claramente, como disse no texto que li, o uso do círculo hermenêutico, quando ele cita
Juan Luis II. Ele busca em Juan Luis II também como fonte uma análise do círculo hermenêutico e diz: isto é muito bueno, mas eu propongo assim, faço estas mudanças. Ele teve também esse, não sei se é fácil de compreender, esse atrevimento de mudar a proposta do círculo hermenêutico para uma realidade evangélica. Isso é muito interessante. Mas sem perder de vista o diálogo com Juan Luis II, entre Sí, outras sí, coisas. sí, completamente. Néstor, un minutito tenemos, un minutito más y nos dividimos en grupos, pero no sé si querías comentar algo más. Eh, Hay mucho para comentar. Algunos dicen que Juan Luis II era el más evangélico de los teólogos de la liberación, Com justamente por certeza. el tema de masas y minorías. Otros lo critican por parecer un trotskista que divide la vanguardia de la masa, o un gramsciano que separa a los intelectuales del- de la masa, etcétera, etcétera. Habría mucho que ver. Una sola cuestión que quiero señalar, por la introducción que hizo David en el tema de si existe una teología política o una teología de lo político, o si la teología política es la de Eusebio y debemos encerrarnos allí o hay otra manera. Yo creo que José se plantea muy claramente el tema: la teología no puede esquivar la cuestión del poder, y especialmente del poder como servicio y del servicio del poder. Y en ese sentido tiene que hacer una teología política, porque tiene que tratar las condiciones del poder. Si no analizamos justamente a través con las mediaciones que nos dan las ciencias, cómo funciona y se decanta el poder económico, el poder militar, el poder político y el poder cultural, nunca vamos a poder realmente expresar las dimensiones sociales del Evangelio. Entonces la teología política, o pónganle el nombre que quieran, pero una teología del poder y una comprensión ético-teológica del poder es fundamental para el testimonio cristiano, ¿no? Y yo creo que ahí es donde él se aferra para elaborarlo, estas distintas maneras de teología política. Y creo que lo mismo ocurre con René, y más lejanamente, con muchas mediaciones, con Segundo. Pero quien lo expone más claramente en ese sentido, explícitamente, especialmente en el último librito de estos, Poder del Evangelio y los evangélicos al poder, ¿no es cierto? Es justamente esto, el núcleo de tener que pensar lo ético-teológico como político tiene que ver con que no existe vida humana sin alguna forma de poder. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo, unos 15, 20 minutos entre los grupos. Y por eso hacen falta que prendan las cámaras para saber quiénes van a ir a cada grupo. Y por favor, no se olviden de las preguntas que este diálogo han suscitado en ustedes, y resérvenlas para los últimos 20 minutos. Así que bueno, ahora acepten, ahí están las preguntas y luego van a aceptar para ir a cada uno de los grupos. Muchas gracias. Las preguntas son: ¿con cuáles de las perspectivas compartidas sentís que vos o tu iglesia se identifican más? Y la segunda, de las perspectivas que se compartieron, ¿cuál te parece más significativa para el momento que estamos viviendo? O sea que bueno, estas dos preguntas van a estar en sus grupos, y acepten ahora participar de los grupos que ustedes ahora van a tener la posibilidad de entrar. Gracias.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Eh, Así que acá estamos, casi todos estamos de vuelta. Nuestro grupo estaba muy lindo, casi no queríamos salir, pero bueno, había que salir. Eh, creo, eh, soy una mujer grande, entonces me tomo ciertas libertades y les voy a pedir un favor, que en estos tiempos para cierre respetemos los tiempos de todos y demos posibilidades de que todos hagamos la mayor cantidad de preguntas. Y les pido por favor que sean preguntas breves y no tantas opiniones, sino que podamos tener preguntas para, para los que presentaron en esta tarde o en esta noche. Así que si por favor pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, y yo voy a tratar de mirar y si alguno pueden usar la manito ahí abajo, y si no pueden, ahora le tenemos la posibilidad de que ustedes puedan hablar también y usar una pregunta. Y yo sé que no, tenías una pregunta desde temprano, tenías la mano levantada. Así que si es una pregunta, tenés la libertad ahora de poder preguntarla, una vez que abramos los micrófonos. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Ha sido muy linda la ponencia a la profesora Regina, David, Néstor. David, fui alumno de tu papá en eclesiología en la maestría en Semisuta hace algunos años. Mi pregunta es, eh, yo hace algún tiempo leí una filósofa, Susana Múnich, chilena, citando a Soren Kierkegaard sobre la moralidad y la fe, el sacrificio de Abraham a su hijo, que por su fe iba a sacrificar a su hijo. Mi pregunta es, para David, ¿la resistencia cristiana a los poderes imperialistas, políticos o incluso religiosos de los movimientos de base, para ellos nos van a leer como movimientos inmorales? Eh, ¿Vale la pena seguir resistiendo cuando nos tildan de inmorales? ¿Y cómo poder transmitirle esto a nuestras comunidades? Yo vengo de una comunidad pentecostal. Muchas gracias, buenas noches. La moralidad, bueno, nos pasamos a Kierkegaard, ¿no? Trajiste algo que está muy bueno, pero que, bueno, entra acá. eh, Habría que ver cómo incorporarlo. En principio, bueno, yo en ese libro, que lo citó la querida Mariel, La dimensión política del reino de Dios, en este libro un capítulo se llama El déficit político de Kierkegaard, que bueno, obviamente me gané muchos enemigos. Así que ahí habría que ver cómo encaja Kierkegaard con una teología política y cómo encaja la moralidad y cómo entiende la moralidad con este caballero de la fe y este acto ejemplar de Abraham. Yo esa parte no soy muy amigo de Kierkegaard, lo valoro. Sí, digamos que veo en Kierkegaard una crítica de la cristiandad como una falsa superestructura montada sobre un cristianismo auténtico que podemos buscar cada uno de nosotros y al cual estamos llamados como cristianos a preguntarnos una y otra vez qué significa hoy ser cristiano. En ese sentido, creo que es un aporte de Kierkegaard y que puede desafiar cierta moralidad de una sociedad de la cristiandad, que se dice cristiana, Ujú. pero no se hace la pregunta existencial radical de qué quiere decir ser cristiano para mí hoy y cómo esto puede implicar una ruptura con una cultura dominante, con un falso cristianismo, digamos. Por ese lado, tiene dimensiones políticas también. En principio te respondería eso, que no, muchas gracias. Gracias. Leo algunas de las preguntas que están en el chat, que todos las pueden ver, y luego voy al... Y gracias por prender la cámara, Seminario Teológico Presbiteriano. Una vez que lea las preguntas del chat, te doy lugar. ¿Qué conexión existe con la doctrina social de la Iglesia? Saludos desde Guatemala.
quien desee responder de los expositores. Leo de nuevo, ¿qué conexión existe con la doctrina social de la Iglesia? Desde Guatemala es la pregunta. Por Freddy Barragan. Néstor, David o Yo Regina. ya hablé demasiado, yo ya hablé demasiado. A ver, eh, primero hay que plantear qué se entiende por doctrina social de la Iglesia. Y obviamente en una respuesta breve como la que estamos teniendo acá, no podemos entrar en mucha profundidad. Técnicamente, lo que se ha llamado doctrina social de la Iglesia han sido las encíclicas papales referidas a cuestiones sociales, desde Rerum Novarum de León XIII, que justamente el nuevo Papa se llama León XIV porque quiere hacer una nueva Rerum Novarum, pasando por posiciones mucho más ambiguas, en Pío XII, por ejemplo, o una posición mucho más avanzada en Pablo VI, una nueva traída hacia atrás en Juan Pablo II y en Ratzinger, y un empuje fuerte hacia adelante en Francisco. Es decir, lo que se llama doctrina social de la Iglesia Católica, tiene también sus vaivenes y sus matices. Las iglesias evangélicas no tenemos una doctrina social porque justamente no tenemos ni un papa ni un sínodo que consagre una determinada doctrina. Tenemos discusiones entre los creyentes acerca de cuáles son nuestras responsabilidades sociales, y esas discusiones se nutren muchas veces de distintos posicionamientos que no son solamente teológicos. Son también posicionamientos muchas veces de clase, muchas veces de opciones ideológicas, de contextos políticos específicos, y que tienen que mezclar elementos políticos con elementos éticos que no necesariamente son iguales. Es decir, hay mucha gente que es económicamente, en su pensamiento económico, socialista, de izquierda y demás, pero cuando llega a la definición de políticas de ética sexual, uno lo podría ubicar en la derecha. ¿No es cierto? Es decir, en ese sentido, el mundo evangélico es mucho más fluido y no llega a tener lo que podríamos llamar una doctrina social. Lo que tenemos son pensamientos, reflexiones, invitaciones a una doctrina, a elementos doctrinales que nos ayudan a pensar nuestra responsabilidad social. Lo que yo sí diría, y aquí me juego en otra pregunta de que nos definamos en dónde estamos ubicados, lo que yo sí diría es que no hay posibilidad de un ser evangélico que no tome en cuenta doctrinariamente el Sermón del Monte, Mateo 25, las bienaventuranzas en Lucas, o la enseñanza de Pablo en los capítulos 8 y 9 de Segunda Corintios con respecto a la ofrenda para los pobres. Ahí me parece que hay toda una doctrina social que tenemos que trabajar hermenéuticamente, obviamente, en la actualización, pero si como evangélicos queremos pensar una doctrina social, la tenemos que encontrar ahí. Y si pensamos una doctrina social desde ahí, nunca podremos ser, entre comillas, de derecha. Es decir, hay una incompatibilidad absoluta entre el Sermón del Monte y las enseñanzas de la derecha libertaria, por ejemplo, o del individualismo y la enseñanza del amor al prójimo. En ese sentido, desde esa discusión construimos una doctrina social en el mundo evangélico. En el mundo católico se hace, como dije, desde las encíclicas
desde las conclusiones conciliares, ¿no es cierto? Desde los sínodos, etcétera. Gracias. Hay un montón de preguntas en el chat. La persona que tenía antes levantada la mano no lo veo, del seminario presbiteriano, no sé si se retiró o si... Ah, Sí. y Freddy Barragan, no veo tu cara, o sea que no te puedo dar permiso para hablar. Pero bueno, creo que es muy interesante, hay varias que podemos leer, ustedes ya las pueden ver, ¿no? Creo que me gustaría comentar del grupo 6 que el reverendo David Limo puso, que antes en el pasado muchas veces se repudiaban algunas de las personas, como José Luis II, se estaba de acuerdo con Miguel o a favor de René, y que hoy los años han pasado y pregunto, ¿qué podemos quedarnos de cada una de estas líneas de pensamiento como aporte a las iglesias? Porque ustedes mencionaron algunas, me parece que sería buenísimo si alguno de ustedes pudiera responder sobre qué podemos quedarnos de cada una de estas líneas de pensamiento como aporte a la iglesia. Y ustedes sí hablaron ya del círculo hermenéutico como una posible ayudita, pero si quieren comentar esa pregunta un poquito más. Gostaria de comentar, relacionando com a pergunta de Neiel Rojas, é isso? Sobre um post da Academia Luterana. E gosto muito, eu não conheço esse post, não conosco este post, mas sobre esta fala, desta charla, Las corretas intuições de René Padilha e Samuel Escobar. Gosto muito da expressão intuições. Certa vez, conversando com Padilha, num almoço, perguntei por que não produziram mais livros, mais teologias, e ele disse, não temos plata, não temos tempo, teremos que pastorear, ensinar, evangelizar, escrever, fazer tantas coisas, não houve como aprofundizar em temas. Muito que temos desses teólogos grandes de missão integral está no campo das intuições, e intuição é um lugar e um modo teológico também. E aí ele segue perguntando, ela segue mantendo a FTL em la atualidade, estas intuições? Eles produziram em el início do movimento teológico evangélico latino-americano. Eles não colocaram um ponto final. Eles deram um início, um ponto de partida que FTL seguiu fazendo e segue fazendo, haciendo. Algumas vezes com uma teologia mais aberta, que dialoga com os movimentos sociais e muito mais relacionada a los temas políticos muy del contexto contemporâneo. Outras vezes segue com uma abordagem mais acadêmica, com discussões que buscam aprofundamentos. Outras vezes segue com temas mais pastorais, mais missionais, e isto é teologia integral. Se faz de muitos jeitos, com muitas abordagens, com muitas vozes, falando desde vários pontos de vista. Isto é FTL, e foi isto que Padilha e Escobar plantearam no início do movimento. A semente que plantearam segue germinando e fazendo teologia.
certo? Respondendo aqui. E creio que esta é a melhor contribuição de la teologia deles para a igreja evangélica latino-americana. Hoje podemos dizer que temos uma teologia evangélica latino-americana que oferece subsídios, ajuda para as igrejas, para os pastores que querem ouvir. É uma grande contribuição. Eles abriram esta frente teológica de uma teologia que se possa chamar de evangélica e latino-americana. Para mim, é uma das maiores contribuições que poderiam dar para a igreja. Gracias, Regina. Hay una pregunta aquí de Elio Hernández. Si se podría decir que el concepto bíblico y teológico del reino de Dios es elemento central en las diferentes perspectivas del debate para explicar las teologías políticas. Sí, yo diría que sí. Es uno de los conceptos eh, redescubiertos, digamos, hacia fines del siglo XIX, siglo XX, centralizado, digamos, por muchos autores, y en el caso de América Latina es muy importante. De hecho, hay una consulta de la FTL del año 73, 74, que se publica como El Reino de Dios y la Iglesia, que hay una ponencia muy importante de José Miguel Bonino y de propio René, y uno puede ver ahí similitudes y diferencias muy claras. Si no recuerdo mal, se publicó en el 75. Y este es el concepto del reino de Dios, ¿no? Es central en todos estos autores y otros de los que ha mencionado aquí también, ¿no? Gustavo Gutiérrez mencionaba y demás, sí, está en todos. Yo diría que, digamos, lo que une a estos autores es que para ninguno de ellos la realidad social o la política en el sentido de que distintas concepciones de la realidad y de la vida humana y de la dignidad humana se materializan en estructuras sociales. Es decir, los proyectos políticos no son todos iguales. Algunos pueden contribuir digamos, a promocionar una mayor dignidad humana y otros a promocionar una mayor opresión. Esa discusión en cómo los proyectos políticos se relacionan con la sociedad, eso no es ajeno para el cristiano, la cristiana o para las iglesias cristianas. Todos estos autores me parece que coincidirían en eso. Después, por supuesto, ni hablar que a la hora de seleccionar programas políticos habría muchos matices y diferencias, y por supuesto, a la hora de articular la fundamentación teológica y bíblica, van por distintos lugares o las mediaciones socioanalíticas que utilizan, ¿no? Pero estas intuiciones me parece que en general coinciden todos estos autores, ¿no? Y el concepto de reino de Dios es muy, muy importante porque no es eclesiocéntrico. Esto es apareció una pregunta bastante personal hacia ustedes tres y que es interesante porque se armó toda una línea ustedes la pueden ver ahí, cuando uno de los participantes pregunta cuál es el bias político de ustedes, ¿no? Entonces es interesante que cuando empezamos a hablar de política o de teología o tratar de unir los dos, hay no solamente esta persona, sino varios, ¿no? Que se hacen esa pregunta. Como que si ustedes tres son de una línea más de izquierda o de derecha, y Néstor, vos ya contestaste eso, que si uno lo mide desde los pasajes bíblicos que mencionaste, uno no podría ser
de cierta manera. O sea que en un sentido ya respondiste esta pregunta, pero quería mencionar porque esto no está filtrado, sino que lo estamos leyendo y participando. Acuérdense que la FTL siempre ha tenido un ámbito de diálogo y de respeto. Entonces, ese creo que es el marco que uno sigue tratando de construir a través desde los años 70, ¿no? Y no hay una pregunta que no se pueda hacer, pero sí uno puede negar a responder algo si se piensa que no es lo apropiado. Pero solo quería comentar que es muy interesante estos diálogos que se fueron dando en el chat. Si Eh, alguno de ustedes quiere me, mencionar, contestar, puede hacerlo. me gustaría hacerlo justamente para relacionarlo con la pregunta anterior sobre el reino de Dios. ¿No es cierto? Es decir, para un evangélico, en el sentido de alguien que sigue el evangelio, vincularse, decir soy de izquierda, soy de derecha, supone opciones que no necesariamente están vinculadas con lo que comprendemos por evangelio. ¿No es cierto? Opciones políticas. Si ser de izquierda es reivindicar a Lenin y a Stalin, yo no soy de izquierda. ¿No es cierto? Pero si ser de izquierda es plantear que no hay posibilidad de vida plena sin un cierto grado de justicia social, entonces soy de izquierda. ¿No es cierto? Es decir, definir izquierda y derecha y dejar las entradas como posiciones dogmáticas es un problema. Y es un problema justamente por el tema del reino de Dios, porque el concepto de reino de Dios, especialmente cuando lo miramos en Jesús. Fíjense que Jesús siempre habla del reino de Dios en parábolas, nunca explica lo que es el reino de Dios. ¿No es cierto? Es decir, siempre el reino de Dios se presenta como un misterio. Y en ese sentido, creo que es fundamental plantearse el hecho de que el reino de Dios es a la vez una instancia motivadora de la acción política y una instancia crítica de la acción política. Es decir, toda política humana tengo que eh, mirarla como esto es bueno porque forma parte de la vida plena y esto es malo porque no alcanza la vida plena. Es decir, el reino de Dios como concepto final, como concepto de la plenitud de vida, de la vida abundante, de la apertura al misterio de lo trascendente, tiene que estar siempre presente allí, tanto como motivador. Yo quiero expresar, tengo la obligación de llevar el mensaje del reino de Dios en palabra y en acción. Pero justamente porque tengo que llevar el mensaje del reino de Dios en palabra y acción, esa imagen del reino de Dios es a su vez crítica de cualquier posibilidad de construcción humana. Y esto me ayuda a decir por qué, en qué cosas puedo ser de izquierda y en qué cosas no puedo ser de izquierda. ¿No es cierto? Esta es la respuesta que yo puedo dar juntando las dos preguntas, ¿no? Gracias, Néstor. Gracias por tu sinceridad y tu amor pastoral y tu cuidado, ¿no? Tu cuidado del otro y de la otra. Bueno, con dignidad y respeto. Bueno, son casi las 7. Bueno, sí, tomo una preguntita más. Al que tenés la mano levantada, el Seminario Teológico Presbiteriano. Y con esa terminamos esta partecita. Sí, bueno, Adelante. buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Mi nombre es Gamaliel Hernández de aquí de México. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer frente a este cristianismo fascista y fundamentalista que lamentablemente vincula la ejecución del reino de Dios con sus prácticas y inunda nuestras filas evangélicas y no evangélicas y las convierte, en particular a la iglesia, en comunidad como cómplice de estructuras de poder?
No lo tengo una respuesta, mas tengo un pedido. Que si tienes una respuesta, me diga, por favor, porque estoy en Brasil y este año tenemos eleições para presidente y estamos justamente viviendo isso, este problema dessa polarização e desse uso da fé cristiana, principalmente evangélica, para colocar em el poder pessoas que não se mostram justas, justas. Una reflexión muy breve, porque tu pregunta me lleva a los tiempos de Dietrich Bonhoeffer, de Karl Barth y de la Iglesia cristiana alemana, entre comillas. Y la única forma de enfrentarlos es con el Evangelio en la mano, leyendo el Evangelio y diciendo, esto es Evangelio, esto no lo es. La declaración de Barmen que escribieron la Iglesia Confesante frente a la Alemania de Hitler tiene que volver a ser leída y repetida como nuestro credo hoy frente justamente a este maridaje o concubinato en realidad entre Isso. cierta derecha evangélica que son los nuevos cristianos alemanes frente a la necesidad de recuperar la dinámica de una iglesia confesante. Coincido totalmente, agradezco al colega Gamaliel de traer la categoría de fascismo, creo que es la primera vez que esta noche se mencionó, quizás en los grupos se habló, pero lo considero muy válido, muy desafiante y diría junto con Néstor, con Regina, sí, sí, diría específicamente se combate esto con una lectura sociopolítica de la Biblia, con pararnos frente a la Biblia, con una disposición y con preguntas que nos permitan ver qué hay en ese contexto de los textos bíblicos que no es un mensaje individualista, para nada. Es un mensaje de integración, de amor al prójimo, de una nueva humanidad, de una nueva comunidad, de una comunidad mesiánica que vive de una manera totalmente distinta a la opresión que se observa en la sociedad y en el imperio y en la lógica imperial. Así que lo que pasa es que, bueno, estas conductas masivas, otra vez para volver a Juan Luis II, en el mundo evangélico hacen que la manera tradicional individualista de leer la Biblia se repite una y otra vez. Juan Luis II lo llamaría un cristianismo infantil, por momentos mágico, que no quiere ver esa dimensión sociopolítica que hay en la propia Biblia y ni hablemos en la tradición cristiana teológico-crítica, en uno de los momentos, por ejemplo, la declaración teológica de Barmen y tantos otros momentos en donde podemos inspirarnos. Gracias. Gracias. Bueno, en la Argentina son las 11 de la noche, Sí, donde yo Brasil também. estoy. Así que bueno, creo que han sido 2 horas tremendas, donde hemos visto fe y realidades sociales presentes. Creo que podemos abrir los micrófonos y aplaudir y agradecer la entrega de Regina, de Néstor y de David, porque yo vi una conexión tremenda entre estos 6 teólogos latinoamericanos, donde la ética del reino está buscando paz, justicia y dignidad en medio de la realidad latinoamericana, y yo doy fe que estas 3 personas que presentaron hoy así lo están haciendo. Entonces les invito la semana próxima a continuar este diálogo, esta discusión, esta realidad de lo que estamos metidos. Y el próximo viernes el tema es nacionalismos teológicos en Estados Unidos, teologías políticas en Argentina y la extrema derecha brasileña. O sea que estemos preparados, orando y pensando para la próxima semana. Ahí está el anuncio y bienvenidos todos el próximo viernes. No sé si hay algún otro anuncio. Les agradezco por haber venido, por haber participado y por estar pendientes de nuestras realidades.
¿Desde dónde lo hacemos? Esa es la pregunta para nosotros, ¿desde dónde? Buenas noches y que Dios nos cuide y nos bendiga Gracias, muchísimo. Mariel. Gracias por todo. Gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias, muy bueno todo. Gracias. Deus Bendiciones. abençoe. Buenas Dios les noches. bendiga. Deus abençoe todos. Chao, Nami. Mariano Gabriel. Chao.